Saludos a todos, este es su podcast Vayan y Hagan, esto es un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y como siempre estamos muy contentos de poder conversar juntos. Vamos a seguir, y este de hecho es el último episodio que queremos dedicar al tema de la iglesia post-COVID. Como saben, hemos venido hablando, conversando con pastores, porque nos quedan todavía retos, algunas incertidumbres, y muchas cosas por aprender de un tiempo, una temporada que ha sido bastante complicada para todos, no solo en el tema de familia, no solo en el tema de trabajo, no solo en el tema económico, no solo en el tema de salud, pero también en el tema de ministerio, de iglesia, cómo servimos a otros y cómo la sociedad ha cambiado y la realidad en la que vivimos es distinta y presenta retos distintos. Y por esa razón hemos querido enfocar en este tema de pensar la iglesia post-COVID y cuáles son los retos que están delante de nosotros. Hoy me acompaña Anthony Segura. Amigo, ¿cómo estás? Súper bien, Diego. Muchas gracias. Pura vida, bro. Gracias más bien por acompañarnos. Anthony es pastor de jóvenes y también es parte del equipo de Singular acá en Costa Rica. Anthony es pastor en la zona de Orosi, en Cartago, así que viene de un lugar más fresquito que acá, Heredia. Y ha sido pastor de jóvenes ¿por cuánto tiempo, bro? Por 10 años ya. 10 años de zona de impacto. Sirviendo, ¿verdad? Y como líder, unos 5 años aproximadamente. Excelente, excelente. Zona de Impacto es el grupo de jóvenes y también allá en la iglesia Puente de Esperanza, que también es una iglesia que ha estado por muchísimos años, hemos podido colaborar en el ministerio. Y es un gozo. Y bueno, como les decía también, Anthony tiene un equipo que desarrolla acá, que está enfocado en acompañar, prácticamente es acompañar voluntarios y asociados de Singular en Costa Rica. Que de hecho este fin de semana que pasó tuvimos una mañana de táctica. No sé si quieres contarnos un poquito, tal vez, tu trabajo en la iglesia, con el grupo de jóvenes y también tu trabajo con el tema de Singular y táctica. Claro. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No lo dije al principio, pero gracias. Me emociona un montón estar conversando con vos acá. Sí, bueno, acerca de la iglesia, en cómo hemos estado sirviendo durante estos años, he sido a través del grupo de jóvenes, ¿verdad? Siempre hemos tenido una idea, o por lo menos yo crecí con esta idea siempre de hacer discípulos, ¿verdad? Y que ese sea siempre el enfoque en nuestro ministerio. Los jóvenes con quienes servimos andan en las edades entre 13 años más o menos hasta 21, ¿verdad? Es como cole y universidad, digamos. Sí, sí, exacto. Entonces, hay algunas iglesias que tienen una división un poco más marcada en cuanto a las edades, es un poco más accesible, ¿verdad? Entonces, estamos ahí liderando el grupo de jóvenes de Zona de Impacto en Orosi. Además de eso, bueno, yo junto con mi esposa trabajamos en un ministerio que se llama Semillas de Esperanza, también es con jóvenes, ¿verdad? Y un poquito más de niños, y tenemos la oportunidad de dar como cursos y talleres para jóvenes que se quieran matricular, y que puedan acceder a conocer la palabra de Dios o talleres un poco más, como arte, ¿verdad? Algo que le ayude a desarrollar sus habilidades cognitivas y demás, ¿verdad? Entonces, a través de eso hemos tenido la oportunidad también de servir. Bueno, mi esposa es la directora, ¿verdad? Yo estoy ahí de ayudante de mi esposa, ¿verdad? De ayuda idónea también. Sí. Entonces, pero nos encanta hacer Esto es en Orosi también. Eso es en Orosi también. Es un programa un poquito parte de la iglesia, pero lo hacemos en conjunto. Sí, no, suena súper chiva por el impacto que tiene en los que tal vez no son jóvenes ya, pero los van a hacer, están en la misma zona, ¿no? Ajá, exacto. Con respecto al trabajo también aquí en Singular, cuéntanos un poquito de la dinámica y también pues el reto que tienes con tu equipo desarrollando el trabajo. Okay. Sí, bueno, en Singular, como decías ahora, es táctica, ¿verdad? Básicamente lo que hacemos es acompañar a los líderes emergentes a través de un programa, ¿verdad? Que es llamado táctica. Entonces, cada 3 meses tenemos como una reunión, ¿verdad? Y esa reunión va enfocada en a veces diferentes temas que ayudan a desarrollar un liderazgo más capacitado, por decirlo así, para quienes están sirviendo en diferentes lugares, en diferentes contextos. Entonces, sí, por ahí va. Genial, genial. De hecho, en táctica hay representados muchísimas iglesias de diferentes zonas, Sí. prácticamente de todas las provincias, o de todas las provincias, de hecho, en Costa Rica. Y es una manera en que Singular también está motivando e empujando esta cultura de hacer discípulos dentro de ministerios, iglesias y, bueno, otro tipo de organizaciones. Sí, también.
es algo muy, muy privilegiado poder compartir, ¿verdad? Con personas que sirven con jóvenes, con niños, pastores de iglesias, ¿verdad? O ministerios, que tal vez no estén asociados a necesariamente a una iglesia, pero que están haciendo discípulos y que promueven a Jesús de diferentes maneras. Genial, buenísimo. Pero a mí me interesa mucho, bueno, sabiendo que tienes este perfil de pastores jóvenes, tenés ya pues bastante tiempo involucrado en tu iglesia, en tu zona, ahora trabajando también con niños, con otros líderes. Queremos indagar mucho en el tema del COVID, no solo en lo que ya pasó, que sabemos lo que ha pasado, pero los retos que quedan adelante. Pero me gustaría que tal vez nos contaras un poquito, entendiendo Orosi como una zona rural y las diferencias que tiene, digamos, con una iglesia tal vez aquí en San José, en el centro. Perdón. ¿Cuáles son cosas que has visto que son diferentes y que ha sido un reto para vos entender esta temporada del COVID, pero allá en Orosi con tus chicos? Sí, hay mucha diferencia a pesar de que estamos tal vez todos en un mismo país y posiblemente la tecnología, ¿verdad? Las redes sociales nos hacen ver como, bueno, todos estamos pasando por lo mismo. Y cuando yo veo eso, yo digo, no, no todo el mundo pasa por lo mismo. Hay una diferencia muy grande entre, por lo menos en mi caso, entre quienes están en una zona rural y quienes están en un lugar, en la GAN, ¿verdad? En la gran área metropolitana. Entonces, esa diferencia se ve más marcada en cuanto al acceso a la tecnología, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo las primeras reuniones de nuestro grupo de jóvenes, luego de haber iniciado la pandemia, se cerran las iglesias y demás, y entonces nuestras reuniones empiezan a ser por Zoom. Entonces, pagamos una cuenta, ¿verdad? Posiblemente como todo el mundo, y esas reuniones abarcaban unos 6, 7, tal vez 8 chicos, ¿verdad? De nuestro grupo de jóvenes, que en ese momento podíamos haber unos 15. Entonces, ese tiempo fue bueno para poder conectarnos, pero nos hizo entrar en una realidad de que no todo el mundo tenía el acceso a Internet. Entonces, tal vez ellos se podían conectar y tenían deseo de conectarse. Entonces, el primer problema era, si se conectaba, cómo estaba esa condición de la red, ¿verdad? Entonces, eran chicos que tenían que pagar la cámara o tal vez uno estaba hablando y de pronto se quedaba pegado y al rato volvía otra vez, ¿verdad? Y estar en eso. Hay otra parte de algunos chicos que tal vez por vivir en zonas más alejadas, aún del centro de Orosi, ni siquiera tenían un acceso a Internet. Entonces, prácticamente era perder contacto con esos jóvenes, porque la pandemia nos obligaba, ¿verdad?, a quedarnos en casa, no era como tener la posibilidad tal vez de ir a visitar, y la tecnología pues no llegaba o no tenía ese alcance. Sí, qué buena esa observación, porque eso que decías, tal vez las redes sociales nos hacen pensar que todo el mundo está bajo el mismo esquema de vida, en familia, en casa, en la parte económica, en la parte social, en un montón de temas, y ese que decís es importantísimo, el acceso a tecnología. Y vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero es curioso porque todos los que hemos estado involucrados con ministerio y grupos de jóvenes e iglesia, hemos echado mano de la tecnología para poder facilitarlo. Claro. Pero qué reto, como el que estás comentando, en un área donde, bueno, sí, podés facilitar el espacio virtual, pero ¿cómo aseguras que todo el mundo tiene acceso a eso, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia y es bueno que lo estés como compartiendo para que la gente vea como que no todo es como lo que las redes sociales da a entender y como un sentido de que todo el mundo está igual y que tiene el mismo acceso a ciertos recursos. Claro. De hecho, bueno, por ejemplo, en nuestra iglesia, para poder transmitir los cultos, el servicio dominical, bueno, utilizamos un celular. Entonces, la inversión que se pudo hacer era un trípode, ¿verdad? Entonces poníamos el celular y de ahí podíamos transmitir. Hay muchas aplicaciones, ¿verdad? Para poder hacerlo y demás. Entonces, cuando se hacía la transmisión, ¿verdad?, que era en vivo, generalmente nuestro gozo era ver 20 o 30 personas conectadas, ¿verdad? Sí. Por la dificultad que tiene. Entonces, nuestra iglesia también tiene muchas personas mayores que tal vez no tienen un acceso o no tienen facilidad en cuanto a la tecnología. Entonces, conectarse era también otro reto grande, ¿verdad? Porque entonces había que explicar, bueno, cómo te vas a conectar y todo eso. Sí, qué bueno. A mí me encanta escuchar las historias porque, bueno, para nosotros fue muy, 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 muy similar.
Pero cuando escucho a las personas hablando de cómo lo hicieron y cómo resolvieron, me gusta ver la creatividad, me gusta ver también la gente usando el máximo de sus habilidades, de sus dones y también de sus recursos y llevándolo al punto máximo de lo que pueden ofrecer. Y yo creo que eso habla de un esfuerzo muy genuino por seguir haciendo lo que hacemos también como iglesia. En las otras conversaciones que hemos tenido, he notado o notamos algunos como unos temas eje, que fueron cosas que surgieron durante esta temporada y eso es en lo que queremos ahondar un poquito más en esta conversación con vos, Tony. Y son por lo menos tres temas o tres ejes o tres características de cosas que se evidenciaron. Uno es el tema de los formatos, o sea, la iglesia en el formato que se presentaba cambió. Ese es uno grande. El otro es el que acabas de mencionar, el tema de la tecnología. Tuvimos que apoyarnos más de la tecnología. Y el tercero es el tema de la comunidad en el sentido de que la realidad de la comunidad, o sea, cómo la gente se comunica y se relaciona y convive, cambió, porque de hecho nos aislaron. Entonces, obviamente hay un impacto directo en la comunidad. Y esos son los tres temas muy específicos que quisiera que nos tornáramos a responder algunas preguntas, ¿verdad? Claro. Con respecto a los formatos, ¿cuáles son formatos nuevos que surgieron en este tiempo? ¿Cuáles quedan vigentes también, que es la otra palabra o el otro tema importante? Y de aquí en adelante, ¿qué seguimos usando y qué no? Pues, bueno, ahí en cuanto, de nuevo, como estoy trabajando en una zona rural, acá eso cambia mucho, ¿verdad? Porque nuestra realidad ya, por ejemplo, ya no es hacer transmisiones. Es algo que fue quedando, ¿verdad? Con el paso del tiempo y, bueno, ahora en nuestro país ya todo se ha ido como normalizando un poquito y demás. Entonces, desde ese punto de vista, el formato en sí de la iglesia no cambió demasiado. Okay. Entonces, más bien lo que hicimos fue hacer algo por un tiempo corto, ¿verdad? Como para suplir la necesidad del momento y actualmente quedar con o volver a lo que había antes. Ahí yo creo que lo que sí queda como diferencia es la conexión y el acceso tal vez para poder usar para ciertas reuniones, ¿verdad? Por ejemplo, una videocon, bueno, usar Zoom, ¿verdad? Como, para reunirnos. Entonces, es algo que se puede seguir utilizando, ¿verdad? Como parte de un formato, pero que por lo menos en nuestra iglesia es limitado, de nuevo. Tal vez como para el liderazgo, reuniones que no sea tan necesario el poder llevar a un acto presencial. Sí. Pero sí. Sí, y te iba a preguntar también con respecto, que me gustaría escuchar en tu experiencia con Táctica, con el trabajo con Singular, que nosotros comenzamos a hacer nuestras reuniones del equipo de Táctica virtual, algunas, recuerdo, varias, y también mixto inclusive. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo fue eso también hablando de formatos? Sí, eso fue una buena experiencia, ¿verdad? También tuvimos esa oportunidad. En Táctica, la ventaja es que como son personas de diferentes lugares, entonces tuvimos esa posibilidad de tener tal vez un alcance mayor y no reunirnos en un solo lugar, ¿verdad? En cuanto al formato, siempre implica mucho reto porque un programa generalmente necesita que tengas toda tu atención puesta en el programa, si no va a ser algo tedioso, aburrido, ¿verdad? Y demás. Entonces, en cuanto a eso, el formato nos obligó mucho a utilizar nuestra creatividad, ¿verdad? A poder usar de la mejor manera los recursos que ya teníamos. Sí. Una cosa que recuerdo de una reunión que fue muy interesante y creo que veo una buena aplicación o diversidad en los formatos. Recuerdo una reunión que hicimos que la gente que no quería venir presencial, eso era cuando teníamos como la mitad de aforo, entonces teníamos que venir y todavía las sillas distanciadas y todo esto. Teníamos dos talleres, 2 o 3 talleres, pero también ofreciste un taller virtual, ¿verdad? Y para mí fue algo innovador, porque entonces eran 3 talleres aquí de la gente que lograba venir o quería venir o se sentía segura para venir, pero también había la opción de que el formato abrió la oportunidad que había otro taller para gente que no estaba. Y por lo menos ese le veo yo como una implementación genial, porque entonces es usar lo mejor de las dos realidades, este formato presencial y este formato también virtual,
que lo que hemos notado, lo que obviamente ha surgido es que hemos ampliado el rango de influencia. O sea, como gente que antes no alcanzábamos, ahora alcanzamos porque con el toque del clic ya pueden conectarse. Y eso, bueno, de hecho uno de los grabamos aquí en la oficina y me encantó ver cómo resolvieron y cómo surgieron los formatos. Yo particularmente creo que los formatos de la iglesia, COVID o no COVID, deben estar constantemente ajustándose para suplir la necesidad en el sentido de comunicar el mensaje con relevancia, ¿verdad? ¿Cuáles son tal vez algunos pros y algunos cons, ¿verdad? Pros y contras de el usar otros formatos, variar formatos dentro de la dinámica de iglesia de aquí en adelante? Bueno, los pros, como mencionabas ahora, el alcance, ¿verdad? Pienso que la iglesia nunca había tenido un alcance como lo ha tenido hasta ahora, porque más personas pueden asistir a tu iglesia sin tener que mover mucho, ¿verdad? Entonces, ese es un pro y una ganancia demasiado grande, ¿verdad? Para la iglesia, ¿verdad? El alcance. El hecho de poder usar tecnología, ¿verdad? Dentro de esto, usar ciertas aplicaciones, ciertos programas que le dan también como un plus, un valor adicional a lo que se puede hacer dentro de la iglesia. El contra de estos tipos de formatos son aquellas personas que no tienen el acceso, ¿verdad? Y que tal vez se les dificulta, ¿verdad? Poder tener ese acceso al internet, ese acceso a un dispositivo, ¿verdad? Y demás. Ese podría ser el contra. Otro contra en cuanto a este formato es que no nos quedemos tal vez ni de un lado ni del otro, ¿verdad? Porque si nos quedamos como, bueno, es que ya lo de la tecnología mejor no lo usamos, lo apartamos del todo, pues no tiene mucho sentido porque nos estamos apartando de la realidad de lo que está sucediendo hoy en día. Y lo otro es, tampoco nos casemos con solo presencial, porque si está la oportunidad para hacerlo, para usar este recurso en pro de la iglesia y de llevar el mensaje, pues es llevar la palabra de Dios, que es lo que realmente importa. Y ese es el punto medular. Me encanta que cierres con eso, porque indistintamente del formato, si es A, B o C, que nuestro mensaje esté todavía alineado con lo que la Biblia nos enseña y que nada más podamos ser creativos y usar todos los recursos que tengamos de acceso y que tengamos a nuestro alrededor para seguir comunicando y seguir enseñando el mensaje de Jesús, ¿verdad? Ese creo que es el tema más fuerte. Más que los formatos deben constantemente variarse, pero el mensaje es uno y debemos ser fieles a ese mensaje. El tema número 2, que lo hemos estado mencionando justo con el tema de los formatos, es la tecnología. Con el tema de la tecnología es curioso porque la iglesia tiene una historia de amor y desamor y desencanto con la tecnología. Yo no sé vos, tal vez sí por la edad, no sé, pero yo me recuerdo que yo de pequeño, y esto lo escuché de mi abuelita, entonces yo tenía, no sé, tal vez tenía 6 o 7 años, y en la iglesia se escuchaba la expresión que en la casa estaba el cajón del diablo. ¿Alguna vez escuchaste eso, no? Sí, también. El cajón del diablo era el tele, que es como, ok, bueno, la tecnología, bueno, era en aquel tiempo una innovación, ver los programas y full color y todo lo demás. Y recuerdo, porque de verdad lo recuerdo, no solo de mi abuelita, digamos, y de otras personas, pero era algo conocido, bueno, vos lo escuchaste, ¿verdad? Porque la influencia de la televisión y que pasan cosas que no son para niños y tal cosa. Y hoy, paradójicamente, la gente está accediendo a la reunión de su iglesia por el cajón del diablo, ¿verdad? Y nada más lo digo como una metáfora de lo cambiante que es el tiempo y lo mucho que hay que aprender de valorar las cosas, sí, darle un valor a las cosas por lo que pueden significar como un recurso para alcanzar a otros. Porque al final las herramientas son eso, son herramientas. Y los que van a tener la capacidad de usarlos para las cosas buenas o las cosas malas somos nosotros. Entonces Jesús decía, ¿verdad? No es lo que está fuera del hombre lo que contamina al hombre. Y yo creo que con la tecnología es una manera en la que nosotros debemos explorar eso. Pero con la tecnología, ¿qué aprendimos, Tony? ¿Qué debemos seguir usando? Tal vez un poquito con el tema de los formatos, pero en otras formas. ¿Qué con la tecnología de aquí en adelante?
Pues es algo para aprovechar, ¿verdad? Definitivamente. Hay muchísimo recurso en cuanto a poder acceder a información, poder mejorar, ¿verdad? Todo siempre sea para la gloria de Dios, podamos utilizarlo, ¿verdad? En pro de esto. Eh, Pensaría un poco más en contra, ¿verdad? Acá, acerca, por ejemplo, de los jóvenes, ¿verdad? Estoy pensando en esta población y lo que se me viene a la mente es que ellos tienen ya mucho acceso a la tecnología, ¿verdad? Entonces, a veces el exceso en la tecnología te hace perder esa parte social, esa parte de intencionalidad. Yo recuerdo que tenía mis reuniones de hacer discípulos por Zoom, algunas, ¿verdad? Y recuerdo que ese tiempo fue chiva, fue interesante, pero no, nunca fue lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, la tecnología es buena, tal vez para algunas partes, ¿verdad? Como tal vez mostrar un programa para facilitar el servicio dominical, pero en cuanto a socializar, por lo menos de mi parte, es algo muy, muy difícil que posiblemente no nos da esa cercanía, ¿verdad? Eso de tener un abrazo, eso de saber cómo estás o de tener un límite en el tiempo de reunión antes de que se te acabe, ¿verdad? El tiempo y demás. Entonces, pensaría más o pienso en ese contra, ¿verdad? De la tecnología Sí. y también como esas cosas a favor. Sí. Y yo creo que nos reta también a pensar hablando de la tecnología como un recurso, de que una cosa no nos debe separar o impedir seguir haciendo otras. Claro. Yo creo que hay un tema ahí. Y con estos puntos, con los tres, hay un tema de balance. Es como Ujú. lo que podemos hacer en este formato y usando esta tecnología y de esta manera lo hacemos, pero todavía seguimos creando espacios para compartir de una manera más, por ejemplo, relacional. Ciertamente, y es una paradoja grandísima, las redes sociales a veces son el peor lugar para socializar, Ujú. ¿verdad? Porque nos muestran una realidad un poco tergiversada, ¿no? Como Ujú. no todo, vos lo decías al inicio, ¿verdad? No todo lo que está ahí realmente es un reflejo bueno de la realidad. Y un balance sabio en esto, y con eso que estabas contando, en un grupo que tuvimos de estudio durante el tema de pandemia, antes de iniciar estábamos compartiendo algunas peticiones, mira, compartamos peticiones y oramos, y una muchacha en un grupo comenzó a compartir de uno de sus familiares, había estado internado, y como en el lapso de una semana, semana y media, creo que fue su abuelito murió. Ujú. Y entonces ella contó esto y por varias semanas estuvimos orando y todo. Y ella contó esto y cuando lo contó obviamente ella estaba muy emotiva y estaba llorando. Y era un poco frustrante porque estábamos como 8 personas ahí y ella estaba llorando pero estaba sola. Ujú. Y yo decía, si esto hubiera pasado y estamos reunidos, alguien va a poner su mano sobre el hombro o algún otro amigo, o alguien va como a abrazarla y como estar ahí para consolar. Y yo decía, bueno, qué bueno poder estar de alguna manera y escucharla y estar presentes, pero no estás ahí. Ujú. Y yo decía, esto que estamos hablando, ¿verdad? Hay cosas que la tecnología no puede sustituir. Ujú. Y ahí como líderes y como siervos tenemos que aprender a balancear y usar lo mejor de este formato y lo mejor de lo constante. Creo que la tecnología debemos aprender a usarla y aprender a usar mejor. Claro. Y otra vez, volviendo al tema de los recursos y volviendo al tema de las herramientas por sí solas no resuelven nada. Lo que resuelve es que la gente que sabe cómo usar las herramientas las sepa implementar. Entonces, yo creo que hay una curva de aprendizaje grande que hemos sufrido durante este tiempo, donde de alguna manera las circunstancias nos obligaron a decir, aquí está la tecnología, Ujú. aprendan a usarla bien y pronto. Y creo que fue bueno, porque a todos nos retó. Imagínense cuántas personas enseñan en grupos de jóvenes, en grupos de señores, de señoras en la iglesia, los domingos con los niños. ¿Cuántas enseñanzas se ven en una semana? Claro. Y a veces todos estos años eso nunca quedó registrado. Y ahora yo diría que la mayoría de las iglesias tienen un registro de todas sus enseñanzas, lo cual significa que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede volver a escuchar y ver esto. Ya eso es un bonus, porque es un recurso y es algo que quedó ahí
y puede volverse a accesar. Y ¡pum! Ya tenemos un avance o ya tenemos algo provechoso para el futuro. Pero no sé si tienes algún otro pensamiento con el tema de la tecnología y ese reto de balancear entre los pros y los cons que representa. Sí. Lo que estaba pensando era como el cuidado que hay que tener con el manejo de la tecnología, que no nos volvamos muy egocentristas, ¿verdad? Cuando mencionabas esta parte de, bueno, si hay alguien pasando un mal momento, ¿verdad? Y entonces yo lo veo por la pantalla y digo, bueno, yo oro por él ahorita en este momento y después ya me olvido, ¿verdad? No hubo un abrazo, no hubo una cercanía. Entonces, muchas veces la tecnología no nos permite esa cercanía en el sentido de que no estoy cerca, entonces no me importa mucho, sí, ¿verdad? Y sigo en lo mío. Muchas veces también tenemos la oportunidad tal vez de ver un recurso, ¿verdad? Pero estoy viendo un video de otra cosa, entonces estoy como en un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces, la tecnología nos permite accesar a mucha gente, pero de nuevo, con el cuidado de no olvidar la parte de la inversión, de no olvidar el calor humano, el amor hacia el prójimo, ¿verdad? Y no centrarme tanto en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo alcanzar en cuanto a conocimiento y demás, porque empezamos a dejar un poco más de lado la parte humana. Claro, la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿verdad? En las otras áreas, pero esa parte del calor humano, de la cercanía, de entender, de la empatía, ¿verdad? Hacia las demás personas, es algo que la distancia posiblemente no nos permita sí, tenerlo así. Qué bueno, bro. También pensaba, creo que nuestro reto final con este tema tecnología es qué bueno usar la tecnología, los medios, las redes para promover el nombre de Jesús. Muchas veces se insiste o se promueve el nombre de la organización o de la iglesia, o se promueve hasta el nombre de alguien, el pastor tal y la persona tal, y vemos las fotos de las personas y todo. Yo creo que un buen reto que yo quisiera compartir con la gente que nos escucha y nos ve es que tus redes, que tus medios, que tus canales de tecnología, de comunicación promuevan el nombre de Jesús, el mensaje de Jesús. Y hasta que podamos revisar cómo se ven, ¿verdad? Cómo se ven nuestras redes sociales, quién sale y quién no, y qué reflejan. En un último punto, Anthony, comunidad. Comunidad experimentó cambios significativos en pandemia, comenzando porque nos encerraron. La dinámica de ver a nuestros amigos, nuestras amigas, de compartir con los líderes, de servir unos a otros, se perdió por un buen tiempo. ¿Cuál es el valor de estar juntos después de la pandemia? ¿Qué piensas que la gente está... sobre todo entendiendo que hay gente que no está regresando a las reuniones presenciales? ¿Y cómo podemos generar o motivar a la gente a regresar a ese valor que nos da la comunidad? Bueno, empiezo por la última parte, cómo motivar a la gente, ¿verdad? Para regresar a esa comunidad. Yo creo que el principal modelo, ¿verdad? Ahí está en Jesús, ¿verdad? Jesús nunca nos llama a ser un individuo, ¿verdad? Nunca nos llama a ser una persona solitaria. Es todo lo contrario. Jesús nos llama a estar en comunidad, a que haya unidad, a que haya amor, ¿verdad? Entre las personas. Entonces, el hecho de estar constante en la palabra nos ayuda a tener o a recordarnos que necesitamos, ¿verdad? De estar en comunidad con otras personas, con otras creyentes, compartiendo acerca de la palabra. No podemos, o no deberíamos decir, no, yo estoy aprendiendo la Biblia, ¿verdad? A través de algo virtual, me quedo en mi casa, estoy tranquilo y tal vez estoy escuchando mientras hago otra cosa, ¿verdad? Y voy perdiendo poco a poco esa parte de la comunidad. Entonces, ese valor o motivar a la gente es en eso, a través de la palabra, de recordar que Jesús nos invita a ser como Él, y Jesús era eso, ¿verdad? Formar una comunidad. Él andaba con 12 discípulos, ¿verdad? Todos muy diferentes, pero formando esa comunidad. Y eso lo debemos tener presente constantemente. En algunas cartas Pablo menciona, bueno, oren unos por otros, ¿verdad? Es como la parte más espiritual. Tal vez no necesitamos en ese momento estar presentes por la persona, ¿verdad? Pero es algo que cuando estás presente le da muchísimo
valor. Hay veces que tal vez la comunicación cara a cara resulta mucho mejor, porque puedes ver expresiones, porque puedes ver si realmente alguien está bien o está mal, ¿verdad? Y te hace entrar de nuevo en la realidad que la virtualidad no te da, ¿verdad? Sí. Esa realidad que es necesaria también para el ser humano. Sí. Y bueno, eso que estás diciendo es importantísimo. La parte social del ser humano no la puedes quitar, indistintamente del tema que estemos hablando de iglesia o no iglesia. El ser humano necesita interacción. El desarrollo de las sociedades siempre está asociado con cómo estas sociedades se relacionan, se organizan, se juntan, porque hay un valor y hay una fuerza en eso. El fin de semana que estábamos en táctica y estábamos en el tiempo de preguntas, surgió ese tema, ¿verdad? Que veníamos de un tiempo de hacer mucha reunión por Zoom, mucho estudio, y de repente se conectan, digamos, un grupo pequeño, 10, 12 personas, y de esas 10, 12 personas solo 3 ponen la cámara, ¿verdad? Entonces uno está ahí como, hola, ¿cómo están? Pura vida. Y la gente pone la cámara y tú, Anis, pero los otros 7, 8 no. Y es interesante porque la presencialidad no hay chance a que no pongas la cámara, ¿verdad? Es como, aquí estoy hablando con vos y no puedo como apagar la cámara y que no me veas. Entonces, eso es importantísimo. O sea, es como esa idea de no solo estoy hablando con vos porque me interesa hablar con vos, pero me interesa que estamos aquí, sacaste tu tiempo y nos vimos, y hay un crecimiento que yo experimento con eso. Y con lo otro es como, oye, por preferencia, no la pongo. Que otra vez comunica un montón de cosas, ¿verdad? Yo siempre estaba en el grupo de jóvenes, teníamos la regla, chicos, hay que poner la cámara. Si tienes un problema técnico, la cámara está mala o lo que sea, pues está bien, se entiende, pero queremos, ¿por qué? Porque queremos sentir que aunque no estamos en el mismo lugar, estás aquí como con interés y con deseo y que quieres dejarte ver también y como interactuar en lo que podamos. Y eso requería también como ese tema de educación y de límites, que probablemente es el reto más grande de la tecnología, ¿verdad? Cómo delimitarla y usarla con lo mejor. Y en la comunidad, yo creo que se experimenta el tema emotivo del abrazo, de ver el gozo de las demás personas, de escuchar otras conversaciones. Yo no sé cuántas veces yo aprendí un montón de cosas de una conversación que no esperaba en el parqueo. Claro. O entrando a la iglesia, ¿verdad? Porque alguien diría, no, es que yo voy a la iglesia solo para escuchar el que va a predicar y enseñar y solo de ahí aprendo. Pero no. O sea, de los niños, de tal vez ver a una persona que hace algún tiempo no veías y saludarlo y darte cuenta que esa persona, no sé, está en un momento diferente de su vida y alegrarte con él y celebrar porque se graduó, porque qué sé yo. Todo eso necesitamos recuperarlo un poco y decir, gente, hay un valor súper importante en esto y es una característica intrínseca de la iglesia, es somos comunidad, somos los llamados, ¿verdad? Que es la idea de la palabra iglesia, somos los llamados a congregarnos, los llamados de afuera a esta asamblea donde el valor, o sea, al final el valor más grande está en esta asamblea reunidos en su nombre, ¿verdad? Y ese sentido de unidad. ¿Crees que se puede generar o promover ese concepto de comunidad por lo virtual? Si es posible y hasta dónde es posible. Bueno, pienso que sí es posible, que se puede generar, que es, en parte es necesario también porque nos trae a la realidad, ¿verdad? No, la idea tampoco es como que la iglesia se quede en los tiempos de antes, ¿verdad? Donde seguimos mandando cartas, ¿verdad? Sí. Y demás, no es la idea. Se puede crear una comunidad a través de la virtualidad, pero hay que ser muy intencional. Cuando se va a utilizar la virtualidad o el recurso tecnológico para crear comunidad, hay que ser muy intencional con las personas, ¿verdad? Para evitar muchas veces ese tipo de cosas que mencionabas hace un rato, ¿verdad? De apagar la cámara, de tal vez estar hablando a un público que no sabe si está o no está, porque todos están en silencio y todos están con la cámara apagada. Una vez puede estar enseñando y diciendo algo, ¿verdad? Y tal vez nadie dice nada, ¿verdad? Y uno no sabe cómo es la reacción de la gente. Se cuenta un chiste y nadie no sabe si se están riendo. Sí. Bueno, depende del chiste, Anthony, sí. también, ¿verdad? Sí, también depende, pero no sabes la reacción de la gente. Entonces, la tecnología, por supuesto, nos debe ayudar muchísimo a crear esa comunidad
pero también con ese cuidado, ¿verdad? De no quedarnos con nuestro egocentrismo, de no quedarnos con me conecto y con eso ya cumplí. Hay que dar un paso más hacia adelante para llevar esa idea de comunidad. Totalmente de acuerdo. Y es esa idea de balance otra vez, ¿verdad? O sea, como hay este espacio existe, queremos vernos ahí y hay una dinámica que queremos propiciar aquí. Y estratégicamente queremos extender esta dinámica a esta otra parte donde no estamos físicamente, pero todavía hay un vínculo y hay conversaciones y hay preguntas. Y otra vez viene el reto de cómo desarrollar estos temas con un balance sano y con un sentido estratégico también, o sea, con cuidado, con pensamiento que desarrollemos y digamos, esta es la estrategia en la que queremos hacer esto. De hecho, bueno, los canales de YouTube, las páginas de Facebook, perfiles en Instagram promueven la comunidad. Entonces, por ejemplo, por ahí cierta marca dice, sí, nosotros tenemos una gran comunidad. Y usan, has visto, ¿verdad? Usan esa palabra, cómo tienen una comunidad, y ellos se refieren a la comunidad por lo que sucede o por interacción de redes. Entonces, yo creo que ahí hay un valor. Y para nosotros todavía mejor, porque nosotros no solo tenemos una comunidad que existe en lo virtual, sino que sobre todo existe en lo presencial y que podemos jugar en las dos áreas. Pero debemos ser buenos en desarrollar esto con cuidado también. Anthony, ¿algún otro reto final? Tal vez no necesariamente con el tema de los formatos, la tecnología y la comunidad, pero de aquí en adelante, ¿qué son otras cosas a tomar en cuenta que nos motiven a caminar en esta temporada de post-COVID? Yo creo que una de las cosas que nos debe motivar y nos debe recordar llevar esto hacia adelante, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Esa debe ser nuestra piedra fundamental de quien nos tenemos que agarrar, ¿verdad? Primeramente. Y luego, como segunda parte, el amor hacia los demás, ¿verdad? Que el amor hacia los demás, de querer mostrar a Jesús, de querer hacer discípulos, nos motive y nos obligue también a dar un paso hacia el frente, en mostrar a Jesús de la manera más clara posible, de la manera más sana también. Esa debe ser nuestra principal motivación, porque así podemos dar gloria al Padre también, ¿verdad? Entonces, eso debe de ser algo, un pensamiento claro, ¿verdad? Algo que tenemos constantemente presente de poder llevar a cabo en la manera o en las diferentes maneras en las cuales estamos sirviendo, ¿verdad? Llevar ese mensaje de una manera clara, de poder compartirlo con otros, indiferentemente de cuál sea la modalidad, pero que eso nos obligue a retarnos o a incomodarnos un poco. Puede ser que la tecnología te incomode un poco, pero Jesús te tiene que incomodar a veces, ¿verdad? Puede ser que la presencialidad sea lo que te incomode, pero Jesús te va a obligar a incomodarte, ¿verdad? Y eso es parte de, no nos podemos quedar como, siempre va a ser este formato el perfecto o esta la idea perfecta. No, eso constantemente nos obliga a dar un paso hacia adelante, a ir y a ser discípulos, a compartir el evangelio con más personas, a amar a los demás, ¿verdad? Eso debe estar presente en nosotros. Genial, bro, me encanta esa idea de depender, siempre va a ser depender en el Padre. Y eso, lo segundo que decías de amar a los demás, también es la motivación correcta. Amar al Padre, amar a los demás y sentirnos retados con todo lo que somos y hacemos y las herramientas que tenemos, formatos, tecnología, comunidad, dones, talentos, que con todo podamos seguir contando la historia de Jesús, el mensaje de Jesús e impactar a las personas. Me encanta. La palabra nos enseña, ¿verdad? Que cuando es tiempo y cuando no es tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, sigamos enseñando la palabra de Dios. Y yo creo que añadiría que está ahí implícito, fuera de tiempo y en pandemia y en crisis y cualquier momento que venga, podamos comprometernos con el hacer discípulos, que esa es la misión, la gran misión del Padre. Amigo, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, Diego. Buena nota, muy chido a conversar y gracias por tu trabajo también acá en Singular y en medio de las crisis y en medio de los COVID, poder ajustarnos con todo. Así que muchas gracias. Con mucho gusto. Genial. Gracias a todos por escucharnos, a los que están viendo también por YouTube. Les queremos motivar a que vayan a nuestras redes sociales. Por favor, pregunten por recursos, pregunten por formas ahí, contáctenos para poder servirles.
Nuestro corazón, nuestro deseo es para poder motivarles en hacer discípulos, conocer al Padre a través del Hijo, y poder motivarles en desarrollar su liderazgo, ya sea en iglesia, en el grupo pequeño, el grupo de jóvenes. Cuéntenos cómo podemos ayudarles y nos encantaría motivarlos con todo. Así que este fue el episodio 33 de Vayan y Hagan. Esto es un podcast de Singular en Costa Rica, así que hasta la próxima. Nos vemos.